El primer partido corresponde al campeón de campeones, es entre América y Tigres. América en sus últimos 5 partidos acumula 4 derrotas y una sola victoria, siendo las 2 derrotas más recientes contra River Plate y Boca Juniors. Cabe mencionar que la América tiene un partido contra Pumas el día de hoy, el 9 de julio, también de carácter amistoso. Por su parte, Tigres en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, un empate y una derrota, siendo una victoria contra Veracruz su resultado más reciente. Cabe mencionar que este encuentro también fue de carácter amistoso y se dio el día sábado 6 de julio. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, el balance está parejo en los últimos 5 partidos con 2 victorias para cada equipo y hay un empate. También otro dato a tomar a consideración es que este partido se jugará como ya es usual en los Estados Unidos. Las casas de apuestas no dan un claro favorito, así que nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El segundo partido corresponde a la Supercopa MX. El encuentro es entre Cruz Azul y Necaxa. También este encuentro, como el anterior, se llevará a cabo en Estados Unidos. El Cruz Azul en sus últimos 5 partidos acumula 2 empates, 2 derrotas y una sola victoria. Cabe mencionar también que el Cruz Azul tenía un partido amistoso planteado que se llevaría a cabo el día de hoy. Sin embargo, por ciertas obligaciones contractuales del Cruz Azul ya no se hará. Se iba a enfrentar al Orange County. Por lo tanto, ahora se va a enfocar plenamente en el planteamiento táctico del encuentro de la Supercopa. El Necaxa, por su parte, en sus últimos 5 partidos acumula un empate, 2 derrotas y 2 victorias. Cabe mencionar que el Necaxa tiene un poco mayor rodaje en cuanto a amistosos. Ya en el balance en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, en los últimos 5 partidos está parejo con 2 victorias para cada equipo y un empate, siendo la victoria de Cruz Azul la más reciente. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria de Cruz Azul. El tercer partido corresponde a la Liga MX femenil, es la primera jornada. El encuentro es entre el Puebla y el Toluca. Puebla en sus últimos 5 partidos acumula 2 derrotas y 3 victorias. Esto son del torneo pasado, siendo las 2 derrotas más recientes contra Tigres. Toluca por su parte en sus últimos 5 encuentros acumula 3 derrotas, un empate y una sola victoria, siendo una derrota contra Pachuca su resultado más reciente. Y en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos en los últimos 4 partidos, el balance le favorece totalmente al Puebla con 3 victorias y hay una victoria por parte del Toluca. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El cuarto partido es un amistoso entre el Celtic de Escocia y el Rennes de Francia. El Celtic en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, un empate y una sola derrota, siendo un empate contra el Galen su resultado más reciente. Cabe mencionar que este encuentro también fue un amistoso. Otro dato de vital importancia es que el Celtic en estos momentos está jugando la fase previa de la Champions contra el Sarajevo. Al momento en el minuto 36 y al hacer el video van empatados a un gol. El partido de vuelta se jugará el día 17, es decir, 4 días posteriores a este amistoso. El Rennes, por su parte, en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias y 3 empates, siendo una victoria contra el Lille su resultado más reciente. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, en los 3 partidos en los que se han enfrentado, el balance le favorece totalmente al Celtic con 2 victorias y hay un empate. Nuestro pronóstico para este encuentro, y tomando en cuenta que el Celtic tiene un partido muy importante, muy cercano a esas fechas, es una victoria del Rennes. El quinto partido corresponde al amistoso entre Rangers y el Marsella. Rangers en sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias y una sola derrota, siendo una victoria contra el Saint Joseph's su resultado más reciente. Cabe mencionar que este partido es en el marco de la fase previa para la Europa League. El partido de vuelta se jugará el día 18. Por su parte, el Marsella en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, un empate y una sola derrota, siendo una victoria contra el Stoke Sub-23 su resultado más reciente. Esto también fue un amistoso. Antes de ese encuentro, el Marsella jugará el día 11 contra el Accrington, otro equipo de Inglaterra. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, el balance está parejo con 3 empates. Nuestro pronóstico para este encuentro, y debido a que el Rangers ya no tiene mucho por jugar en la vuelta, ya que en el global va 4 goles arriba y además cerrará en casa, es que probablemente se lleve la victoria a Rangers.
El sexto encuentro corresponde a la Liga Rusa, es la jornada 1. El encuentro es entre el Akmak y el Krasnodar. El Akmak en sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias y un solo empate, siendo una victoria contra el Kiel su resultado más reciente. El Krasnodar, por su parte, acumula 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos 5 partidos, siendo una derrota contra el Sovetov su resultado más reciente. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, en los últimos 5 partidos el balance está parejo con 2 victorias para cada equipo y un empate, siendo este empate el más reciente. La última vez que el Krasnodar se impuso como visitante fue el 10 de agosto del 2017 y la última vez que el Akman se impuso como local fue el 1 de diciembre del 2016. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El séptimo partido corresponde a la MLS. El encuentro es entre Real Salt Lake y el Philadelphia Union. Real Salt Lake en sus últimos 5 partidos acumula 2 derrotas, 2 victorias y un empate, siendo una derrota contra el San José Earthquakes de Almeida su resultado más reciente. Como local, el Real Salt Lake en sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias y una sola derrota, siendo su victoria más reciente como local la que se dio contra el Columbus Crew. El Real Salt Lake como local en su conferencia se encuentra en la posición séptima, ya que de 8 partidos jugados ha ganado 6 y únicamente ha perdido 2. El Philadelphia Union en sus últimos 5 partidos acumula 3 empates, una derrota y una victoria, siendo un empate contra el Orlando City su resultado más reciente. De visitante, en sus últimos 5 partidos acumula 2 empates, una derrota y 2 victorias, siendo una victoria contra el Orlando City su resultado más reciente. En la clasificación como visitante, en su conferencia, el Philadelphia es el mejor, ya que de 10 partidos jugados ha ganado 4, ha empatado 3 y perdido 3. Y en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, en los últimos 5 partidos el balance le favorece al Real Salt Lake con 2 victorias, hay una victoria para el Philadelphia y 2 empates. En las casas de apuestas el favorito es el local. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del equipo local, gana el Real Salt Lake. El octavo partido también es de la MLS. El encuentro es el derby entre el New York Red Bulls y el New York City. Cabe mencionar que el New York City tiene un partido entre semana el día 10 antes de este encuentro y es contra el Orlando City. El New York Red Bulls en sus últimos 5 partidos acumula 2 empates, 2 derrotas y una sola victoria, siendo un empate contra el Atlanta United su resultado más reciente. Como local, el New York Red Bulls en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias y 2 empates. Por su parte, el New York City en sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias y una sola derrota, siendo esta la más reciente y se dio contra el Portland Timbers. Como visitante, en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias y 2 empates, siendo una victoria contra el DC United su resultado más reciente. Ya en los enfrentamientos directos en los últimos 5 partidos el balance le favorece ligeramente a Red Bulls con 2 victorias, hay una por parte del New York City y 2 empates, siendo un empate el resultado más reciente entre ambos equipos. La última vez que el New York City se impuso como visitante fue el 24 de junio del 2017 y la última vez que el New York Red Bulls se impuso como local fue el 6 de junio del 2018. Se puede ver cierta tendencia que el que gana es el local. Por lo tanto, nuestro pronóstico será de ese lado. Nos iremos con el local. Por último, las casas de apuestas dan también como favorito al local. El noveno partido es entre el Kristuna y el Kalmar. Esto es de la Liga de Suecia. El Kristunia se encuentra en la última posición con únicamente 8 puntos después de 14 jornadas, mientras que el Kalmar se encuentra en la posición 13 con 13 puntos. El Eskilstuna en sus últimos 5 partidos acumula 2 empates y 3 derrotas, siendo un empate contra el Djurgården su resultado más reciente. Como local en sus últimos 5 partidos acumula 3 empates y 2 derrotas. Y como local en el campeonato, el Kristunia se encuentra en la posición 13, ya que de 7 partidos como local únicamente ha ganado un encuentro, ha empatado 4 y perdido 2. El Kalmar en sus últimos 5 partidos acumula 2 derrotas, 2 empates y una sola victoria,
siendo una derrota contra el AEK su resultado más reciente. Como visitante en sus últimos 5 partidos acumula 3 derrotas, una victoria y un empate, siendo una derrota contra el Djurgården su resultado más reciente. Y como visitante en la liga, el Kalmar es el 9º mejor visitante, ya que de 7 partidos ha ganado 1, empatado 3 y perdido 3. Ya en los enfrentamientos directos, en los últimos 2 partidos el balance está parejo con una victoria para cada equipo. En las casas de apuestas el favorito es el Kalmar. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del Kalmar debido a que como visitante se ha desempeñado de manera medianamente bien y el Kristunia pues está en el fondo de la tabla. El 10º partido también corresponde a la Liga de Suecia. El encuentro es entre el Djurgården y el Malmo. El Malmo se encuentra en la primera posición de la liga con 34 puntos, mientras que el Djurgården es segundo con 28 puntos. El Djurgården en sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias y un solo empate, siendo este empate el más reciente y se dio contra el Eskilstuna. El Djurgården como local en sus últimos 5 encuentros acumula 3 victorias, un empate y una sola derrota, siendo una victoria contra el Kalmar su resultado más reciente. El Malmo por su parte acumula 2 victorias, 2 empates y una sola derrota en sus últimos 5 partidos, siendo una derrota contra el Lyngby su resultado más reciente. Cabe mencionar que el Malmo tiene un encuentro entre semana correspondiente a la clasificación para la Europa League contra el Vallimena el día 11 y la vuelta de ese encuentro se dará el día 18, donde el Malmo será visitante. El Malmo como visitante en la liga en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias y 3 empates. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos en los últimos 5 partidos, el balance le favorece ligeramente al Malmo con 3 victorias y hay 2 victorias para el Djurgården. En las casas de apuesta, los 3 resultados están muy parejos, así que no hay ningún favorito claro. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El 11º partido corresponde al encuentro entre Italia y Portugal Sub-19. Esto en el marco del Campeonato Europeo de la UEFA Sub-19. Este campeonato se llevará a cabo en Armenia y comenzará el día 14 de julio y finalizará el día 27 de julio. Italia y Portugal se encuentran en el grupo A junto con Armenia y España. Italia en sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias y un solo empate, siendo una victoria contra Serbia su resultado más reciente. Portugal por su parte en sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias y una sola derrota, siendo una victoria contra Francia su resultado más reciente. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, en los últimos 4 partidos el balance está parejo con una victoria para cada equipo y 2 empates. En las casas de apuestas no hay ningún claro favorito, si acaso ligeramente, y digo muy ligeramente, Portugal. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. Para el 12º partido nos vamos a Brasileirão. El encuentro es entre Sao Paulo y Palmeiras. Cabe mencionar que Palmeiras tiene un encuentro el día 10 de julio a las 7:30 contra el Internacional de Porto Alegre. En la liga brasileña, Palmeiras está en la primera posición con 25 puntos después de 9 partidos, de los cuales ganó 8 y empató 1. Mientras que el Sao Paulo se encuentra en la 9ª posición con 14 puntos, teniendo misma cantidad de partidos jugados, obtuviendo 3 victorias, 5 empates y una sola derrota. El Sao Paulo en sus últimos 5 partidos acumula una victoria, 3 empates y una sola derrota, siendo una victoria contra el São Bento su resultado más reciente. También cabe mencionar que este partido es un amistoso. Ya como local, el Sao Paulo en sus últimos 5 partidos acumula 3 empates, una derrota y una sola victoria, que es el ya mencionado amistoso. Palmeiras por su parte en sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias y una sola derrota, siendo una derrota contra el Guaraní su encuentro más reciente, que también fue un amistoso. El Palmeiras como visitante en sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias y una sola derrota, donde también esa derrota fue su encuentro amistoso más reciente. Y en los enfrentamientos directos entre ambos equipos,
El balance en los últimos 5 encuentros le favorece al Palmeiras con 3 victorias y hay 2 empates, siendo estos 2 empates los más recientes. La última vez que Palmeiras se impuso como visitante fue el 16 de marzo del 2019, mientras que la última ocasión donde el Sao Paulo se impuso como local fue el 27 de mayo del 2017. En las casas de apuestas dan ligeramente favorito al visitante, que es Palmeiras. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del visitante, gana Palmeiras. El 13º partido también es del Brasileirao. El encuentro es entre Bahía y Santos. Bahía tiene un encuentro el día 10 de julio contra el Gremio a las 5:15 de la tarde. Bahía se encuentra en la posición 8 con 14 puntos, con 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Mientras que por su parte Santos se encuentra en la segunda posición con 20 puntos, teniendo 6 victorias, 2 empates y una sola derrota. Bahía en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, un empate y una sola derrota, siendo esta derrota la más reciente y se dio contra el Internacional. Como local en sus últimos 5 partidos acumula el pleno de victorias. Santos por su parte en sus últimos 5 encuentros acumula 3 victorias, un empate y una sola derrota, siendo una victoria contra el Corinthians su resultado más reciente. Santos como visitante en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, siendo una victoria contra el Ceará su encuentro más reciente. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance le favorece ligeramente a Santos con 3 victorias y hay 2 victorias para Bahía. La última vez que Santos se impuso como visitante fue el 29 de mayo del 2014. Mientras que la última vez que el Bahía se impuso como local fue el 29 de abril del 2018. Las casas de apuestas dan ligeramente al favorito al local y con justa razón, ya que acumula un pleno de victorias. Nuestro pronóstico para ese encuentro es una victoria del local, gana Bahía. Finalmente el último partido y para cerrar bien la quiniela también es el Brasileirao. El partido es entre el Chapecoense y el Atlético Mineiro. Cabe mencionar que el Atlético Mineiro tiene un encuentro contra el Cruzeiro el día 11 de julio a las 6 de la tarde. El Chapecoense se encuentra en la posición 17 con 8 puntos, después de 9 jornadas teniendo 2 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Por su parte, el Atlético Mineiro se encuentra en la quinta posición con 16 puntos, después de 5 victorias, un empate y 3 derrotas. El Chapecoense en sus últimos 5 partidos acumula un empate, 3 derrotas y una sola victoria. Su desempeño como local en sus últimos 5 partidos es de 2 empates, 2 derrotas y también una sola victoria, siendo un empate contra el Fluminense su resultado más reciente como local. Por su parte, el Atlético Mineiro acumula en sus últimos 5 partidos 2 empates, 2 victorias y una derrota. Y como visitante, su desempeño en sus últimos 5 partidos es de 3 derrotas y 2 victorias, siendo una derrota contra Santos su resultado más reciente como visitante. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance le favorece al Chapecoense con 2 victorias y hay 3 empates, siendo una victoria del Chapecoense el resultado más reciente. La última vez que el Atlético Mineiro se impuso como visitante fue el 25 de junio del 2017 y la última vez que el Chapecoense se impuso como local fue el 6 de octubre del 2018. En las casas de apuestas dan un claro favorito al local, que es el Chapecoense, y con justa razón, ya que además de que el Atlético Mineiro tiene un paso un poco turbio reciente en su cuestión de visitante, en el histórico es poco usual que el Atlético Mineiro se imponga como visitante y abundan en mayor medida los empates. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate.